Me llamo Esteban, tengo 34 años, y si alguna vez sentiste que te usaban como cajero automático con piernas, vas a entender exactamente cómo me sentí ese verano. Mi esposa, Julia, y yo llevábamos 6 años de casados, sin hijos todavía, pero con un historial respetable de navidades con doble turno entre suegros, primos que no recordábamos y cenas donde uno se tragaba más indirectas que comida. Así que, ese año, decidí hacer algo diferente. Organizar unas vacaciones familiares de verdad. No un fin de semana en la casa del tío con colchones inflables y discusiones políticas, sino una escapada elegante a la costa de Algarve, en Portugal. Todo pagado por mí. Vuelos, alojamiento en un resort con vista al mar, actividades, traslados. Quería que todos, incluida mi suegra, que aunque difícil, seguía siendo familia, pudiera relajarse y crear recuerdos que no incluyeran peleas o dramas. Oh, eso pensaba. Desde el principio, organizarlo fue una odisea. Que si mi cuñado no podía esos días, que si mi suegra quería una habitación con balcón sí o sí, que si el menú del resort debía tener opciones sin gluten aunque nadie en la familia tuviera intolerancia diagnosticada. Pero aguanté. Me tragué cada exigencia, y si mejor vamos a otro lado, cada comentario pasivo-agresivo disfrazado de sugerencia, porque realmente creía que valía la pena. Julia estaba feliz, ilusionada con el viaje, y eso me bastaba. Unas semanas antes del viaje, tuvimos una cena familiar en nuestra casa. Mi suegra, Teresa, llegó con esa energía que uno ya anticipa desde que escucha los tacos de sus zapatos subir las escaleras. Todo iba relativamente bien hasta que, después del postre, soltó una frase como si fuera lo más natural del mundo. Y por cierto, invité a Matías. Espero que no te moleste, Esteban. Yo parpadeé un par de veces, como si mi cerebro necesitara reiniciarse para procesar esa oración. Matías. El exnovio de Julia. El tipo con el que ella estuvo 3 años antes de conocerme. El mismo que, según ella misma, era manipulador, dramático, y tenía una extraña obsesión por las plantas de interior. Perdón, fue lo único que atiné a decir, medio riéndome, esperando que fuera una broma. Pero Teresa no bromeaba. Con su copa de vino en mano, me miró con esa sonrisa de señora que cree que todo lo que hace es por el bien de la familia. Es que me escribió hace unos meses, está en un momento difícil, se enteró del viaje y le dio nostalgia. Le dije que podía venir, que tú eres una buena persona y no te ibas a molestar. Me quedé mudo. Miré a Julia, esperando que reaccionara, que alzara la voz, que se negara rotundamente. Pero no. Se limitó a bajar la mirada y murmurar. No sabía que mamá lo había invitado. Pero supongo que no hace daño si solo va unos días. No. Ahí me quebré por dentro, aunque no lo mostré. Me sonreí. Asentí. Y cambié de tema como si no acabaran de apuñalarme la dignidad en plena sobremesa. Pero mientras los demás hablaban sobre qué trajes de baño llevarían o si en el resort daban masajes con piedras calientes, yo solo pensaba en lo que acababa de ocurrir. No solo habían tomado una decisión por mí, el que pagó todo el viaje, sino que, encima, me lo presentaban como si no tuviera derecho a estar molesto. Esa noche, mientras Julia dormía a mi lado, con esa tranquilidad que solo tienen los que no se sienten traicionados, yo me senté en la cocina con mi laptop. Abrí el correo de la agencia de viajes, revisé las reservas, los pagos, las políticas de cancelación. Tenía el control absoluto. Y, de pronto, ya no sentí rabia. Sentí algo más frío, más calculado. Si ellos habían decidido jugar con mis límites, yo tenía todo el derecho de redefinirlos. Durante los días siguientes, actué con absoluta normalidad. Hice preguntas logísticas, les mandé sugerencias de excursiones, fingí entusiasmo. Incluso mandé un mensaje cordial a Matías, confirmándole que efectivamente estaba en la lista. Teresa me avisó, le dije. Tranquilo, será divertido. Él respondió con un emoji de guiño. Todo iba saliendo según su plan, o eso creían. Lo más doloroso fue ver cómo Julia no decía nada. Nunca me pidió perdón. Nunca se enfrentó a su madre. En el fondo, creo que le daba curiosidad ver a Matías de nuevo. No porque lo quisiera, sino por ese veneno del pasado no resuelto que a veces nos atrae por razones tontas. Yo no iba a competir. En a suplicar. Iba a observar. Y cuando menos lo esperaran, iba a actuar. Una semana antes del viaje, confirmé con la agencia que el paquete completo podía ser cancelado y reembolsado, si lo hacía con al menos 72 horas de anticipación. Perfecto. Luego, reservé por mi cuenta una escapada distinta. Algo solo para mí. Y esperé. Con calma. Con precisión. 3 días antes del vuelo,
La familia entera estaba en un grupo de WhatsApp que hervía de entusiasmo. Fotos de maletas, de pasaportes, de ropa nueva. Matías incluso mandó un selfie desde la peluquería, diciendo calentando motores jaja. Teresa puso un corazón. Julia no comentó. Y entonces, llegó el día. Amanecí temprano, antes que nadie. Abrí el grupo familiar de WhatsApp y vi cómo ya empezaban los mensajes desde el aeropuerto. Fotos del café en mano, del check-in, de los niños, mi sobrino y mi sobrina, jugando en el suelo. Julia no estaba conmigo. Dormía en casa de su madre porque mañana salimos todos juntos desde aquí. Es más práctico. Notice cutie. Sabía que era otra forma de aislarme sin decirlo directamente. Sabía que estaban encantados de tenerme lejos. Hasta que se dieron cuenta de que también estaban lejos de algo más importante, su comodidad. A las 7:15 de la mañana, mientras todos esperaban la llamada a embarcar, abrí mi correo, confirmé la cancelación oficial del paquete vacacional completo y envié el PDF al grupo familiar con una sola línea de texto. Cambio de planes. Disfruten del aeropuerto. Las respuestas no tardaron. Primero fue el silencio. Ese vacío incómodo que uno siente cuando lanza una piedra a un pozo profundo y no escucha ni el eco. Luego, estalló. ¿Estás bromeando? Escribió Teresa. ¿Qué hiciste? Julia, con un tono que ya no sonaba tan relajado. ¿Y ahora qué se supone que hagamos con los niños? Mi cuñado. ¿Estás bien? ¿Por qué hiciste esto? Julia otra vez. Esto es infantil, Esteban. Muy bajo incluso para ti. Teresa, claro. Yo solo respondí. Infantil es invitar al ex de tu hija al viaje que yo pagué. Esto es simplemente una consecuencia. Apagué el teléfono. Me senté a desayunar en paz por primera vez en semanas, en una terraza que daba a un lago tranquilo. Había alquilado una cabaña para mí solo, en el norte de Italia. Nada de wifi, sin llamadas, solo silencio. Respire profundo. Me sentí libre. Pero claro, ellos no se iban a rendir tan fácil. Cuando volví a encender el teléfono por la noche, había más de 70 mensajes. Desde súplicas hasta insultos. Julia me había escrito aparte, diciendo que no entendía por qué había llevado todo a ese extremo, que podría haber hablado con ella. Yo le respondí que hablé, que esperé, que confié en que alguien iba a poner límites a la deslealtad de su madre. Pero nadie lo hizo. Así que lo hice yo. La parte más deliciosa del asunto fue que, como el paquete lo había gestionado con mi cuenta, los reembolsos iban exclusivamente a mi tarjeta. Nadie podía reclamar. Legalmente, no tenían ni voz ni voto. Y lo sabían. Entonces vino la improvisación. Teresa intentó encontrar alojamientos disponibles por su cuenta, pero en pleno verano, en el Algarve, sin reservas previas ni organización, todo estaba colapsado o carísimo. Terminaron en un hostal de mala muerte, compartiendo baño con desconocidos, sin aire acondicionado, comiendo sándwiches comprados en un supermercado local. Matías se quejó el primero. Luego mi cuñado se enfermó del estómago. Julia dejó de contestarme del todo. A la semana, cuando todos volvieron, derrotados, quemados por el sol y con cara de no haber descansado ni un minuto, Julia regresó a casa sin una palabra. Entró, dejó su maleta, y fue directo a la habitación. Yo estaba en la cocina, leyendo. Esperé. No fui tras ella. Al día siguiente, durante el desayuno, por fin habló. ¿Era necesario humillarlos así? ¿Crees que fue una humillación? Lo que fue humillante fue estar en silencio mientras tu madre decidía que su nostalgia valía más que mi respeto. No pensé que realmente fuera a ir. Pensé que solo lo decía. ¿Y eso lo hace mejor? ¿Que ni siquiera intentaste frenarlo? Ella bajó la mirada. No discutió. No negó nada. En ese momento entendí que ya no había nada más que decir. Pero lo que no sabía es que el viaje miserable que tuvieron no era lo peor que les esperaba. Los días que siguieron fueron silenciosos. Julia iba y venía sin decir mucho. No preguntaba por mi día, no se disculpaba, no explicaba. Simplemente, existía en la misma casa. Dormíamos en la misma cama, pero parecía que vivíamos en dos realidades distintas. Yo en la de alguien que había tomado el control por primera vez, y ella en la de alguien que no sabía si odiarme o si empezar a mirarse al espejo. Mientras tanto, Teresa no se quedó de brazos cruzados. Me lo imaginaba, caminando de un lado al otro en su departamento, con una copa de vino blanco en la mano y el teléfono en la otra, marcando a todo aquel que pudiera darle la razón. Y lo consiguió. Las llamadas empezaron a llegar. De su hermana, Don Primo de Julia. De una amiga de la familia que apenas conocía. Todos con el mismo tono en la voz. Solo queremos entender qué pasó, cuando en realidad solo querían alimentarse del chisme y tomar bandos.
En un almuerzo familiar una semana después, al que me presenté más por curiosidad que por compromiso, Teresa me recibió con una sonrisa falsamente cordial. Esa clase de sonrisa que duele más que un grito. Esteban, cariño, dijo, me alegra que hayas venido. Podemos hablar como adultos, ¿no? La miré sin pestañear. Claro. Aunque pensé que eso era lo que estábamos haciendo desde el principio. Pero parece que algunos prefieren jugar con fuego. Ella rió. Una risa seca, cortante. Solo quise ser amable. No sabía que tu ego era tan frágil. Me incliné un poco hacia adelante, con calma. No, Teresa. Mi paciencia es frágil. Mi dignidad, no. Julia no dijo nada. Estaba sentada a mi lado, en silencio, mirando su plato como si de pronto el arroz fuera lo más interesante del mundo. Teresa seguía actuando como la víctima, como si todo hubiera sido un pequeño malentendido. Y ahí me di cuenta, esa mujer no iba a cambiar. Y Julia, mi esposa, ya había elegido no enfrentarse a ella. Después de ese almuerzo, la distancia entre nosotros se volvió oficial. Julia empezó a dormir del lado opuesto de la cama, como si el colchón fuera una frontera invisible. Se volvió más fría, más ausente. Yo, por otro lado, no buscaba reconciliación. Buscaba claridad. Y la encontré cuando revisé mi correo una noche y vi un mensaje inesperado. Era de Matías. Asunto, te pasaste. El contenido era breve, pero revelador. Sé que lo odiaste, pero hiciste que me sintiera una basura. Espero que estés satisfecho. Lo leí 2 veces. No por las palabras, sino por la confirmación. Matías había ido al viaje no solo por nostalgia, como había dicho Teresa, sino para provocar. Quizás para recuperar a Julia. Quizás solo para molestarme. Pero lo que no se esperaba era que yo no iba a entrar en su juego. Que no le iba a dar la oportunidad de lucirse. Lo derroté antes de que pudiera siquiera mostrar las cartas. Y sin embargo, todo esto me dejó con una sensación amarga. No de culpa, sino de vacío. Porque lo había hecho por respeto propio, pero el precio fue confirmar que mi matrimonio, desde hacía tiempo, era un castillo construido sobre arena. Una semana después, Julia me llamó desde el trabajo. Su voz sonaba suave, casi ensayada. ¿Podemos hablar esta noche? Claro, dije. Pero esa noche, cuando llegué a casa, no fue Julia quien me esperaba en el salón. Era Teresa, sentada en mi sofá como si fuera suyo, con una taza de té que ella misma se había preparado. ¿Dónde está Julia? Se retrasó. Pero yo sí vine. Porque esto se tiene que terminar. Me crucé de brazos. No iba a ser amable. ¿El que se tiene que terminar? Esta actitud tuya. Este resentimiento. Esta guerra silenciosa que solo tú pareces querer ganar. Me reí sin humor. ¿Guerra? Yo no declaré ninguna. Solo retiré mi apoyo a un circo que ya no tiene gracia. Eres egoísta, Esteban. Siempre lo has sido. Y ahora que tienes dinero, crees que puedes controlar todo con él. La miré directo a los ojos. No quiero controlarlo todo. Solo quiero estar rodeado de personas que me respeten. Que no crucen límites básicos. Como invitar al ex de tu hija al viaje de su esposo sin siquiera preguntar. Teresa se quedó en silencio por un segundo. Luego se levantó, lentamente, como si estuviera calculando cada palabra. No sabes lo que pierdes. Lo sé, le dije. Pero lo que gané es algo que no tiene precio, paz. Y justo cuando se iba, dejó una última frase que se quedó rebotando en mi mente. Julia ya tomó una decisión. Espero que estéis preparado. Esa noche, cuando Julia finalmente llegó, traía algo en la mano. Un sobre. No me dijo una palabra. Lo dejó sobre la mesa, me miró por última vez con los ojos más vacíos que había visto en años, y subió al dormitorio. El sobre tenía mi nombre. Y dentro, no era lo que yo esperaba. Temblé ligeramente al abrir el sobre. No porque imaginara un drama escandaloso, sino porque todo en esa escena, el silencio de la casa, los pasos de Julia arriba, la amenaza velada de Teresa, apuntaba a una verdad que no iba a gustarme. Dentro había una hoja doblada, escrita a mano. Reconocí la letra de Julia enseguida, pulcra, inclinada, casi meticulosa. La misma que usaba en las notas que me dejaba cuando salía temprano a trabajar. Pero esta no era una nota de amor. Era una carta. Esteban. Sé que muchas cosas se rompieron este verano. No solo el viaje. No solo nuestra familia. Algo entre nosotros también se desgastó, y no tengo claro si fue por lo que pasó o si ya venía roto desde antes. Lo del viaje me dolió. No porque cancelaras, sino porque no me avisaste. Me sentí ignorada, tratada como parte de un plan que no necesitaba mi voz. Pero al mismo tiempo,
Entiendo por qué lo hiciste. Lo que hizo mamá estuvo mal. Lo sé. No la defiendo, aunque tampoco la enfrento. Supongo que en eso también fallé. Mi pecho se apretó. Julia nunca fue buena expresando culpa, pero esas líneas eran diferentes. Seguían otras páginas. La segunda hoja tenía una frase que se me quedó clavada. No sé si aún tenemos arreglo, pero he decidido irme unos días. No por castigo, sino por claridad. Necesito pensar. Y creo que tú también. Y al final, sin firma, sin promesa, sin conclusión. Solo un espacio en blanco. Me quedé ahí, sentado, con la carta en las manos, mientras escuchaba el leve sonido de la ducha en el piso de arriba. Ella no se había ido todavía, pero ya se había despedido. Caminé hacia la ventana del salón y me quedé mirando la calle. Afuera, el verano se mantenía terco, con un sol dorado que empezaba a hundirse. Todo se sentía demasiado tranquilo para lo que estaba ocurriendo en mi vida. Y sin embargo, había algo más. Algo que me carcomía por dentro desde que leí una línea de esa carta. Lo que hizo mamá estuvo mal, pero no la enfrento. Eso lo resumía todo. No se trataba solo de Matías, del viaje, ni siquiera del dinero. Se trataba de una dinámica en la que yo siempre era el extraño, el que tenía que ceder, el que, si no sonreía ante la humillación, era señalado como el problema. Mi móvil vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Sé que no te caigo bien, pero Julia y yo tuvimos una conversación pendiente hace años. No fue planeado. No fue tu culpa. Solo necesitábamos cerrar algo. Supongo que ahora ya no habrá oportunidad. Matías. Mi estómago se revolvió. ¿Cerrar qué? ¿Habían hablado en el viaje? ¿Había algo que no me dijeron? Me di cuenta de que, a pesar de todo, había partes del viaje que no conocía, que Julia nunca me contó. Y lo peor, ni siquiera sabía si quería saberlo. Subí las escaleras lentamente. La puerta del baño estaba entornada. Se escuchaba el agua apagarse y el leve sonido de una toalla contra la piel. Me quedé ahí, inmóvil. No quise entrar. No quise interrumpir. Bajé. Tomé la carta otra vez. Leíla de nuevo. Una parte de mí esperaba encontrar algo nuevo entre las líneas, como si al leerla más despacio fuera a cambiar. Pero no. Seguía ahí. La misma tabiza. La misma ausencia de decisión. El domingo siguiente, Julia ya no estaba. Se había llevado una maleta y había dejado una nota en la cocina. No me busques por unos días. Estoy bien. Y entonces supe que lo peor no fue el viaje, ni siquiera la traición. Lo peor fue que después de todo, ella nunca me eligió. Pero aún no había terminado, porque una semana después, recibí algo que me obligó a sentarme. Un correo electrónico. Asunto: Teresa González. Demanda por compensación económica. Vi el asunto del correo y pensé que debía ser una broma. Una mala. De esas que hacen que el estómago se te hunda en el cuerpo por un segundo antes de que el sentido común lo niegue. Pero cuando abrí el mensaje, el vértigo se volvió real. Era una notificación formal. Un documento adjunto en PDF, con membrete de un bufete legal local. Representamos a la señora Teresa González. Comenzaba con un tono formal, casi frío, pero lo que venía después era absurdo. La demanda afirmaba que yo había causado daño moral, perjuicio económico y abuso emocional a su familia, por la repentina cancelación de un viaje comprometido previamente, afectando a varios menores de edad y personas mayores. Y el remate: solicitaban una compensación de 8.700 euros por gastos supuestamente no reembolsados, además de daños psicológicos. Me quedé sentado con el correo abierto y una mezcla de furia y risa amarga subiéndome por la garganta. Era grotesco. Teresa, la misma mujer que había invitado al exnovio de su hija sin consultar, que se había adueñado del viaje como si fuera suyo, ahora se atrevía a demandarme como si ella fuese la víctima. Como si yo no tuviera todo por escrito. Los pagos, las reservas, las cancelaciones. Incluso los mensajes de WhatsApp donde ella misma decía: «Tú eres tan generoso por pagar todo, Esteban». Gracias. Fui directo a buscar un abogado. Un viejo amigo mío de la universidad, Samuel, que ahora trabajaba en litigios civiles. Le mandé el correo, le conté todo. Cuando leyó la demanda, se rió. «Esteban, esto no solo no tiene sustento legal, es una vergüenza profesional. Pero si quieres, vamos a responder como corresponde». Y lo hicimos. Samuel redactó una contrademanda. Nada extremo, pero lo suficiente para dejarle claro a Teresa que estaba cruzando una línea peligrosa. Adjuntamos todas las pruebas, capturas de pantalla, correos,
políticas de cancelación del resort, la transferencia completa del reembolso a mi cuenta, y mensajes suyos celebrando el viaje antes del caos. También dejamos constancia de su comportamiento reiterado, como su intromisión en decisiones privadas, el intento de manipulación al invitar a Matías y el daño emocional que generó en mi relación de pareja. Y entonces, silencio. 2 semanas. 3. Ninguna respuesta de su abogado. Ninguna contestación formal. Solo un correo, breve y sin firma directa. La parte demandante retira toda intención de acción legal. Considérese el asunto cerrado. Pero no se cerró. No para mí. Porque aunque la demanda no avanzó, el daño ya estaba hecho. No por el dinero, eso me tenía sin cuidado, sino por el hecho de que la mujer que crió mi esposa me vio como un enemigo desde el primer día. Como alguien a quien podía utilizar y luego desechar. Y Julia. Ella volvió a casa un viernes por la tarde, 2 semanas después del cierre de todo el proceso. Llevaba una mochila en la mano y ojeras en la cara. Entró despacio, con la inseguridad de quien no sabe si aún tiene un lugar. Me encontró en la cocina, sirviéndome un café. No dijo nada. Yo tampoco. Después de unos segundos, se sentó en la silla frente a mí. ¿Puedo quedarme esta noche? Preguntó. Claro, respondí, sin emoción. Tomó aire. Bajó la mirada. Le pedí a mamá que no se metiera más en mi vida. Le dije que estaba fuera de lugar con Matías. Que me arrastró con ella. Que me alejé de ti porque no quise enfrentarla. Y que eso fue cobarde. La escuché en silencio. No por indiferencia, sino porque necesitaba saber si lo decía por convicción o por nostalgia. No quiero perderte, Esteban, dijo finalmente. Pero si ya es tarde, lo entiendo. Le di un sorbo al café, luego la miré a los ojos. No es tarde, pero ya no es el mismo camino. Y si vamos a caminarlo de nuevo, será con nuevas reglas. Julia sintió. Sin lágrimas, sin promesas vacías. Solo un gesto firme. Esa noche dormimos en la misma cama. No como antes. Pero cerca. Suficiente. Pasaron 6 meses desde todo aquello. Teresa y yo no volvimos a hablarnos. Julia mantiene una relación cordial con ella, pero dejó en claro que su vida ahora tenía otros límites. Matías desapareció del mapa. Y yo me sentí en paz. No porque gain. No hubo victoria. Solo una decisión difícil, tomada a tiempo. El viaje que cancelé fue el primero de muchos. Pero el más importante fue el que hice hacia mí mismo. A veces, decir basta no es un acto de rabia. Es un acto de amor propio. Y a veces, dejar a alguien afuera es la única forma de volver a entrar en ti.